este día. Soy Betty Sosa y nuevamente nos reunimos para seguir aprendiendo de nuestro Padre. Gracias a Dios por este nuevo día y bueno, pidiéndole a Dios que Él nos enseñe y que Él nos haga entender su palabra, porque en verdad nuestra mente es muy chiquita, ¿no? Comparada con la grandeza de Dios, con los atributos de Dios. Y en verdad no vamos a poder entender en su totalidad los atributos de Dios. A veces vamos a tener preguntas y yo también voy a tener preguntas que no la vamos a poder contestar. ¿Por qué es tan grande Dios? Y nosotros somos tan pequeñitos y somos limitados por años, por el tiempo. Dios va más allá del tiempo, ¿recuerda esto? Y vamos a estar viendo este atributo tan lindo que es la seidad de Dios. ¿Qué quiere decir esto, la seidad de Dios? Que Dios es autoexistente. Nosotros somos seres creados, pero a Dios no lo creó nadie. Él existió siempre. Existe por sí mismo. Y en verdad Dios no necesita nada ni nadie para existir. No tiene necesidades como el ser humano. Nosotros, desde que nacemos, tenemos la necesidad de nuestros padres y por eso Dios creó a la familia. Qué importante que es la familia para un niño, para un bebé, poder tener una mamá, poder tener un papá, que los puedan proteger, que los puedan cuidar, que puedan proveer no solo lo material, sino también puedan proveer amor a ese niño, ¿no? Y todos necesitamos de nuestros padres que nos críen, que nos bañen, que nos cambien los pañales, que nos den la mamadera, ¿no? Si no, no podríamos crecer, nos enfermaríamos, moriríamos. Así también las plantas. Vemos que, aunque no necesitan de un papá y una mamá porque no son seres humanos, ¿no? Pero necesitan aún las plantas del agua, de la tierra, ¿no? Del oxígeno, si no también muere. Sin embargo, nuestro Dios no necesita de nada ni de nadie, ni ninguna otra cosa, porque Él es autoexistente, existió siempre. Y vemos que Dios se da a conocer. Dios da a conocer sus atributos. ¿Se acuerdan que hemos leído en Éxodo 3:14 cuando Dios se presenta a Moisés? Cuando Dios le dice, ve que voy a usar tu vida para librarlos de Faraón, para que sean mi pueblo. Y Moisés le dice, ¿cómo me presentaré al pueblo de Israel? Y Dios le dice, andá y dile, yo soy el que soy. Yo soy el Dios de tu padre Abraham, de Isaac, de Jacob. Ese Dios que no tuvo ni principio ni fin, que existió siempre. Y vemos que Dios se revela a Moisés y Dios muestra al pueblo de Israel, le hace ver los atributos de Él mismo, hace ver su existencia, que Él es real, que Él es eterno. ¿Se acuerdan que hemos hablado de eso? Que Él es inmutable. Y Dios se le revela al pueblo de Israel y se le revela también que va a haber un Redentor. Qué lindo saber eso, ¿no? Y vamos a poder entender más a Dios cuando entendemos todos sus atributos, que todo ronda en que Dios proveyó todo para nuestra redención, para nuestra salvación. Y bueno, vamos a seguir viendo. ¿Y qué les parece que si vamos a ir a la palabra de Dios? Vamos a ir a San Juan 5:26. Dice así, San Juan 5:26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz,
y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y vemos que esto que son palabras de Jesús, ¿no? Y dice que el Padre tiene vida en sí mismo, dice. ¿Y qué más dice? Y también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Así como Dios es autoexistente, también es Jesús, ¿no? Y tienen vida en sí mismo. Y podemos ver esta aceidad, viene del latín que significa hace, que quiere decir por sí, o sea, por sí mismo. Nos cuesta entender porque todo lo que nosotros conocemos tiene un comienzo. Así como nosotros, el ser humano, todas las cosas de esta tierra tienen un comienzo y un fin. Y nosotros a veces no podemos entender cómo hay algo, puede haber un Dios que no tiene comienzo. Pero qué lindo es poder aceptar esta palabra, porque en toda la palabra de Dios habla de un Dios que existió siempre. Él nunca deja de ser. Y miren, vamos a ir también a Hechos 17:24 y vamos a ver lo que dice Pablo. Dice así: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor... Bueno, del 23 vamos a leer, miren. Porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis. ¿Se acuerdan? Pablo estaba en Atenas. Pues sin no conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues él es quien da todo, a todos vida y aliento, a todas las cosas. Él es el que da a todo, le da vida. Él es el dador de la vida. Y Pablo le decía, ¿no?, a los atenienses, ese Dios no es conocido, en verdad se hizo conocer. Primeramente al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, se hizo a conocer. Y aún también a nosotros se da a conocer, por medio de la creación, por medio de su palabra, por medio de Jesucristo. Qué hermoso es entender esto, ¿no? Y miren lo que dice también en Hebreos 1:3. Hebreos 1:1 vamos a leer. Ya lo hemos leído, pero está bueno recordarlo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Quien sustenta todas las cosas. Él es el que sustenta todas las cosas. Y qué triste es ver gente que dice: yo no creo en Dios, yo no reconozco a Dios. Mire, vamos a ver unas palabras que dice este pastor muy conocido, profesor Josías Gaumann. Él dice esta frase: el hecho de que Dios no necesitaba crearme, de que no me necesitaba, me informa de que la única razón del por qué me ha creado es por el puro afecto de su voluntad, por su amor, dice. Él me ha creado, me ha salvado, no porque me necesita, sino porque me ama y desea estar conmigo. O sea que Dios no solo nos creó, sino como el hombre estaba separado de Dios, Dios proveyó todo lo necesario para nuestra salvación. Y mandó a un Redentor, y mandó a Jesús,
para que todo aquel que en Él cree y lo confiese, un día podamos estar delante de Dios. En verdad, vivir rechazando a Dios es firmar nuestra sentencia de muerte. Qué terrible es esto, aquellos que rechazan a Dios, aquellos que no creen en Dios. Y miren, vamos a ir a Romanos 2:5. Mire lo que dice. Pero por su dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, y buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y acá habla que Dios también es justo, habla de este tributo, que Dios es justo. Y aquellos que le rechazan y no creen en Él, bueno, un día van a tener que estar delante de Dios y van a tener también su merecido, así como los hijos de Dios vamos a tener una recompensa, ¿no? Y sabemos que todos vamos a resucitar, pero no todos para algo bueno. Pero no vas a quedar así, ¿no? Con miedo. Miren lo que dice Romanos 5:1, vamos a ir. Dice, justificados pues por la fe, qué lindo es esto. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Qué lindo es saber esto. Somos justificados. Por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién podemos tener paz con Dios y un día estar delante de Dios? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y así podemos entender, ¿no?, este atributo. Cuando pensamos en la redención, Él proveyó todo desde antes de la fundación del mundo, desde antes que tú nacieras, desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre. Dios te amó, Dios te creó y Dios proveyó para tu salvación. Y acá podemos ver la grandeza de Dios, ¿no?, y la autoexistencia de Dios, que Él proveyó todo para nuestra redención. Y un día vamos a estar delante de Él. Y qué hermoso es saber esto. Dios es autoexistente. Él existe por sí mismo. Dios no tiene ser, es ser. Y el que quiera seguir leyendo, puede seguir leyendo. Miren, le doy Salmo 147:5, Salmo 103:12, Salmo 71:15. Y hay un montón de versículos que hablan, ¿no?, de la infinidad de Dios, de la seidad de Dios. Él no necesita nada de nosotros, pero nos amó tanto que Él nos creó y proveyó todo para nuestra salvación, para nuestra felicidad, para que un día podamos estar con Él. Somos nosotros los seres humanos los que necesitamos de Dios. Y en verdad que hoy podamos decirle, Dios, aquí estoy, creo en tu palabra, creo que tú eres real y creo en todos estos atributos que estoy aprendiendo, que tú me enseñas. Desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, tú me enseñas que tú eres real, que tú eres maravilloso. Todos los atributos de Dios se van a comprender mejor en el contexto de su plan de redención. Qué hermoso, tenemos un Dios tan inmenso, un Dios que no necesita de nada ni de nadie, porque de Él depende todo, mi vida y tu vida. Dios te bendiga a continuación.